Un sábado a la noche, en las colinas que se extienden detrás de Oakland, California, Ellen Doren llama desesperadamente a su mejor amiga, Nina Reiser. Llamaba, llamaba y llamaba, pero nadie respondía. Nina, estoy muy preocupada. Se suponía que se encontraría con Ellen a las 6 para cenar, ese 3 de septiembre. Ellen conoce bien a Nina Пожалуйста, позвони мне, Nina. y sabe que algo anda mal. Nina nunca llegó a encontrarse con su amiga. Nina Reiser es la típica madre de Oakland, pero con una diferencia. Nina creció en Rusia. Tenía muy buena educación. Era obstetra y también ginecóloga. No había ninguna duda de que Nina era hermosa. Atraía a la gente con su personalidad y su belleza. Su desaparición llama la atención de Henry Lee, un reportero del periódico San Francisco Chronicle. Me tocó cubrir el caso desde el principio. Cuando se dieron las primeras noticias sobre la desaparición de Nina, de inmediato me di cuenta de que había algo que no era normal. Nina, de 31 años, está separada de su esposo de 43, Hans Reiser. El día en que desaparece, se dirige a la casa de su ex esposo a dejar a sus 2 hijos. Nina llevó a sus 2 hijos a un supermercado de Berkeley, y eso quedó grabado por una cámara. Y luego, Nina debía llevar a los niños a la casa de Hans en las colinas de Oakland. Una visita de sábado habitual, como la de cualquier familia con padres separados. Su hijo de 7 años, Rory, dice que ese día se despidió de su mamá. Los veo más tarde. Adiós. Los amo. Rory dijo que vieron a Nina por última vez bajando las escaleras, yéndose de la casa. Rory nunca volverá a ver a su madre. Nina desapareció por completo de la faz de la tierra. Nacida en San Petersburgo, Rusia, Nina Reiser nunca pensó que viviría en los suburbios de Oakland. Se casó durante la gran fiebre del oro del siglo XXI. La tecnología informática, con la que Bill Gates cosechó millones, y también lo hizo el creador del Facebook, Mark Zuckerberg. El esposo de Nina Reiser, Hans, estaba ansioso por formar parte de esta legión de sultanes informáticos. Hans era muy inteligente. En su adolescencia estudió en Berkeley y decidió que la computación sería su carrera. Fundó su propia compañía y desarrolló un sistema de archivos con su propio nombre, Reiser FS. Era evidente que era un hombre brillante, pero también muy excéntrico. Era fanático de la tecnología y tenía condiciones para ganar mucho dinero. En 1999, el negocio de Hans es todo un éxito, pero tiene problemas con el resto de su vida. Sabía mucho de computadoras, pero en lo social no se sentía muy cómodo. No sabía cómo hablar con las personas. ¿Dónde puede un genio de las computadoras encontrar el amor de una hermosa mujer? En el mismo lugar de donde provienen muchos de sus empleados, Rusia. Cuando estaba en Rusia salía con muchas mujeres. La mayoría eran de catálogos. En una de las citas, Hans se enamora de la traductora, Nina. Es exótica, inteligente y hermosa. Su madre y su padre eran médicos de clase media y llevaban una vida acomodada en Rusia. Así que ella no estaba desesperada ni quería escapar de una situación horrible. Nina también es doctora y se propone ejercer su profesión en los Estados Unidos. Pero ¿se trata de un amor verdadero o de una gran oportunidad? Es difícil saber qué aspecto de Hans logró atraer a Nina. Él era americano y parecía un hombre bastante exitoso. Hubo muchas personas que creyeron que ella era una cazafortunas y buscaba cómo ingresar a los Estados Unidos. El
padre de Hans Reiser tiene otra sospecha muy diferente. Hans cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, entre ellos el Departamento de Defensa. ¿Acaso su nueva esposa tiene intenciones ocultas? Yo quiero el rojo. Él creía que Nina podía estar robándole secretos. ¿Quieres el rojo? En el 2004, Hans y Nina ya tienen 2 niños y un matrimonio al borde del precipicio. ¿Entonces podemos ir a la piscina? Hans no quería que Nina fuera médica. De hecho, quería que se quedara en su hogar, tuviera más niños y se ocupara de las actividades domésticas propias de una ama de casa. Nina se sentía como un pájaro enjaulado que no se puede escapar, controlada por un esposo que le decía qué podía hacer y qué no. Cuando Hans viaja a Rusia por trabajo, se queda por largos periodos, pero se asegura de que su esposa esté bien cuidada. Dejaba a su mejor amigo a cargo de Nina y le daba instrucciones para ocuparse de ella y asegurarse de que no le pasara nada. Y ese fue el principio del fin. Hans regresa de Rusia y se enfrenta al peor miedo de cualquier hombre. Era mi mejor amigo. Tú nunca estuviste aquí. ¿Qué creías que iba a pasar? Su esposa y su mejor amigo en la cama. Luego de una amarga discusión, Nina pide el divorcio. Y no será una separación amistosa. Maldita desagradecida. Nunca hiciste nada bueno por nadie, solo por ti. Hans discutía con Nina por cada punto del acuerdo de divorcio cuando hablaban sobre lo que era mejor para los niños. Siempre fui un padre cariñoso. Admítelo. Tú no sabes nada de cariño. Para Hans, la mayor preocupación es la crianza de su hijo, Rory. Nina no quería que Rory jugara con videojuegos violentos y Hans lo alentaba. Él creía que Rory era como él, perfecto. Que Rory necesitaba los mejores doctores, los mejores maestros, los mejores expertos de los que se pueda disponer. El 3 de septiembre del 2006, cuando Nina Reiser desaparece, la policía no tarda en golpear la puerta de su ex esposo. La policía estaba interesada en hablar con Hans para saber dónde estaba Nina porque él era la última persona que la había visto y podía tener información valiosa. Cuando le dicen que la madre de sus hijos desapareció, su primera respuesta es: hablen con mi abogado. No quería responder las preguntas de la policía. Era evidente que Hans no estaba dispuesto a cooperar desde el principio. ¿Tiene algo que ocultar? ¿O es víctima de una trampa? Nina estaba sana y salva, y todo era parte de una gran conspiración para tenderle una trampa, acusarlo de homicidio y dejarle a ella la custodia de los niños de manera permanente en Rusia. Infidelidad, divorcio, custodia, dinero, celos e ira. Ingredientes perfectos para un asesinato. Nina desapareció por completo de la faz de la tierra. Cuando Nina Reiser desaparece de Oakland en el 2006, la policía teme lo peor. No tenía sentido que se fuera así por nada. Tenía ambiciones, un nuevo empleo. Poco antes había ido a una tienda a comprar alimentos. Su esposo y sus hijos la vieron por última vez el sábado a la tarde del fin de semana del Día del Trabajo. Adiós, mamá. El último lugar en que se sabe que estuvo fue la casa de Hans, probablemente a las 2:15 o 2:30. 6 días después, su auto aparece abandonado a solo 3 kilómetros de allí. Los alimentos que había comprado estaban en el asiento de atrás del auto pudriéndose. También estaban su bolso, su dinero, su cartera y sus tarjetas de crédito. Y también su teléfono celular. Le habían quitado la batería. No es común que la gente salga por ahí con un celular sin batería. Sin la batería, el teléfono celular no puede ser rastreado. La policía se concentra entonces en el sospechoso principal, el ex esposo Hans Reiser. Concentra en el sospechoso principal, Hans Reiser. Hans no habla con la policía.
Parece estar preocupado porque haya un pez gordo y peligroso detrás de él. Cuando se mezclan las conexiones rusas y los contratos de defensa, se obtiene una trama típica de una novela de espionaje de la Guerra Fría. Y en esta ocasión, Hans Reiser está actuando como si tuviese el papel principal. Él quería evitar que lo siguieran. Conducía a 15 kilómetros por hora por la autopista y giraba en U cuando no era necesario. Apagaba su celular y salía sin llevarlo encima. Lo hizo durante días. Terminé persiguiendo a Hans Reiser por las calles de Oakland. Trataba de obtener algún comentario de él. Pero en lugar de decir cosas como no hago comentarios o no gracias, él corría a toda velocidad para tratar de alejarse de mí. Muchas cosas de las que hacía eran extrañas, demasiado extrañas. Pero la policía de Oakland no tiene mucho más que eso. Llevar a cabo una investigación así es algo muy difícil. Una de las cosas que se preguntan es dónde está el auto de Reiser. Desde que Nina desapareció, él conduce el de su madre. Pero 2 semanas después del comienzo de la investigación, un auto aparece en una calle de Oakland. El asiento del acompañante no estaba. Las alfombras estaban empapadas, como si le hubieran echado agua con la manguera al interior del auto. Es decir, todo era muy sospechoso. Hans tenía una excusa descabellada para todo. Dijo que le parecía que en el auto había olor por unas manchas viejas de leche de los niños y que decidió llevarlo para limpiarlo y que quitó el asiento porque estaba durmiendo en él y como tenía problemas de columna, quería estar más cómodo. Pero hay algo que Hans no logra explicar. Adentro encontraron 2 libros y ambos eran sobre homicidios. No había un libro sobre cómo encontrar a tu esposa o cómo encontrar a alguien que desapareció. La policía decide examinar su casa en detalle. Investigators say blood found in Hans Reiser's house could belong to Nina Reiser. They found 2 books about murder in his car. Encontraron manchas de sangre a 1 metro de la puerta de entrada. El estudio de ADN probó que era una mezcla de los ADN de Hans y de Nina. Si bien no había ninguna pista concluyente, todas las pruebas apuntaban directamente a él, solo a él. El fiscal de Oakland, Paul Hora, cree tener pruebas suficientes para ir a juicio. A pesar de no tener el cuerpo, el arma ni testigos. Estaba convencido de que Hans era el asesino. El desafío era poder convencer a alguien más de que era así. Después de que arrestan a Hans Reiser, envían a los niños a vivir con sus abuelos en Rusia. Durante el juicio, él dice que eso también es parte del plan maestro de Nina. En el estrado sugirió que Nina estaba sana y salva y que quería tenderle una trampa para que pensaran que él la asesinó. Dice que Nina regresó a San Petersburgo con su pasaporte americano y se quedó con sus hijos. Un crimen perfecto. Cuando empezó el juicio, Nina no estaba y sus hijos tampoco. Y me hablaban de la posibilidad de que ella estuviera en Rusia con sus hijos y su familia y que todos estuvieran bien. Pero el fiscal presenta una prueba comprometedora: escuchas telefónicas. Hans llamó por teléfono a su madre 2 semanas después de que Nina desapareciera. Habló muy mal de ella y trató de convencer a su madre de lo mala que era. She didn't just abuse me. She looked for every possible way she could screw me. Y le dije al jurado que él mismo dijo por qué la había matado. Eso es lo que estaba haciendo en esa llamada. Estaba intentando convencer a su madre de que estaba bien haber matado a Nina. Y entonces, un testigo sorpresa regresa desde Rusia. El hijo de Hans, Rory. Y lo que le muestra a la corte sorprende a todos. Un dibujo que hizo poco después de que su madre desapareciera. En él aparece su padre llevando una enorme bolsa al sótano. ¿Acaso fue así la última vez que vio a su madre? Hans Reiser está contra las cuerdas.
Hans pidió subir al estrado a pesar del consejo de sus abogados. Durante 11 días, lo único que demostró fue pura arrogancia y puro ego. Subestimó la capacidad del jurado para ver la verdad y también subestimó el peso de las pruebas en su contra. Lo único que logró hacer fue convencer al jurado de que lo condenara. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Hans Reiser, guilty of a murder. El 28 de abril de 2008, Hans Reiser es declarado culpable de homicidio en primer grado. En California, la sentencia va de 25 años a cadena perpetua. Hans tendrá suficiente tiempo para pensar. Antes de la sentencia en julio, le ofrecimos un trato porque la familia de Nina estaba desesperada por recuperar el cuerpo y acordé que buscaría una condena por homicidio en segundo grado si me decía dónde estaba ubicado el cuerpo de Nina, si me decía cómo la había asesinado y si renunciaba al derecho de apelar. Finalmente, admitió haber asesinado a Nina. Su abogado, Hans, lleva a la policía hasta las colinas de Oakland, a menos de 1,5 kilómetros de su casa. La policía utilizó palas para cavar y encontraron un saco de dormir dentro de un hoyo. Y finalmente, cuando exhumaron el saco, encontraron el cuerpo de Nina adentro. El cuerpo de Nina Reiser está en un saco, al igual que en el dibujo de su hijo Rory. A cambio del trato, Hans cuenta la historia real de ese fin de semana del 2006. Dijo que Nina sí entró en la casa y que comenzaron a hablar sobre la separación. ¡Solo quieres llamar la atención! ¡Cállate! ¡Me llevaré a los niños! ¡Ni lo pienses! Los niños bajaron las escaleras. ¡Estás loco! Y Hans y Nina tuvieron una última y amarga discusión. Nina debió mirarlo de cierta manera o sonrió de un modo que a Hans no le gustó. La golpeó y luego la asfixió hasta matarla allí mismo. Fue un ataque a sangre fría, muy cruel. Y lo más terrible de todo fue que pasó mientras los niños estaban en el piso de abajo. Y con su eficiencia característica, Hans se pone a trabajar en la oscuridad con una pala. Como si nada, metió el cuerpo de su esposa en un saco de dormir, lo arrojó en un hoyo, lo cubrió y fingió que nada había pasado. Estoy seguro de que nunca habríamos encontrado el cuerpo de Nina si no nos hubiera llevado hasta allí. Estaba en un lugar alejado con muchos arbustos y enterrada bien profundo. Nunca la habríamos encontrado solos, de ninguna manera. Presa de un sórdido sentimiento de culpa, Hans intenta sin embargo librarse de responsabilidad y explica el motivo del asesinato. Dice que Nina tenía un extraño trastorno psicológico que hacía que lastimara a sus hijos. En definitiva, Hans justificó la muerte de Nina diciendo que creía que estaba matando a una mujer que ponía en peligro a sus hijos. Pero no hay pruebas que respalden su versión. Hans se quedará tras las rejas al menos por 15 años, o de por vida, porque a menos que pida clemencia y demuestre arrepentimiento, no saldrá en libertad. Y mientras Reiser languidece en la prisión de Pleasant Valley, la familia de Nina logra finalmente reunirse con ella. Nina ya no está enterrada en un hoyo en las colinas de Oakland. Ahora está en Rusia. Sus restos están en Rusia. Y sus hijos también. Hans mató a su esposa, una madre excelente, una hija cariñosa, médica y además una mujer encantadora. La mayor tragedia del caso es que los 2 niños quedaron huérfanos. Nunca volverán a ver a ninguno de sus padres. Día de Acción de Gracias de 1992. Un domingo por la noche, en un suburbio al norte de Atlanta. Corrieron tomados de la mano a través del campo.
Aproximadamente unos 100 metros. Hasta una casa que tenía las luces encendidas. Ellos llegaron y tocaron el timbre. Un pastor cristiano que vive en las afueras recibe una visita sorpresa esa noche. 2 niños cubiertos de sangre. Niños, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los niños lo llevan hasta una camioneta que está en un campo cercano. Cuando abren la puerta, cae el cuerpo de una mujer. Había mucha sangre. Todo era un horror. Era escalofriante. Le faltaba media cabeza. En 1992, la gente recibe disparos en las calles de Atlanta todos los días. Es la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos por la epidemia de crack que destroza a la nación. Pero esta víctima es diferente. Ella es Sarah Tokars y es la esposa del reconocido abogado Fred Tokars, una hermosa madre de 2 niños, cuya muerte conmocionará a toda la ciudad por completo. Este caso llamó mucho la atención en el área metropolitana de Atlanta. Para la élite de Marietta, Atlanta, es un golpe difícil de comprender. Sarah Tokars pertenecía a su grupo. Si ella no estaba a salvo, ¿quién lo estaría? La gente temía por sus esposas y sus hijos. El esposo de Sarah, Fred, es un abogado influyente, relacionado con personas poderosas. Llegué a conocerlo y también su reputación. Fred era considerado muy astuto e inteligente. Conocía a mucha gente en el sistema judicial y político de Atlanta. Él era muy ambicioso. Fred trabaja en la Fiscalía del Distrito. Es el fiscal estrella, el hombre que apresa a los malos. Y Sarah lo admira. Era muy dinámico, un abogado joven y muy trabajador, con muchos contactos. Creo que eso fue lo que impresionó a Sarah. La familia de Fred era de clase media alta y la familia de Sarah tenía un buen pasar porque el padre era médico. Ambos tenían un buen pasar económico. Míranos. 1, 2. Un abogado exitoso de una familia adinerada y una hermosa rubia, hija de un médico. La pareja perfecta para formar una familia perfecta. Se casan y tienen 2 hijos. Fred y Sarah eran una familia ideal. La típica familia que uno espera ver en los suburbios de Atlanta, en el condado de Cobb. En esta clase de familias no suele haber asesinatos. Y había algo que no estaba bien. A horas del asesinato, le asignan el caso al fiscal Tom Sharon. Lo primero que pensé fue que no se trataba de un vecindario donde hubiera muchos homicidios, y mucho menos dentro de un vehículo frente a 2 niños pequeños. En la escena del crimen, la policía encuentra pocas pruebas. Pero hay 2 testigos oculares. Tienen 4 y 6 años. Pudimos obtener mucha información de Ricky, que mostró un aplomo increíble teniendo en cuenta lo que había presenciado. Logró darnos información detallada sentado allí en la ambulancia, cubierto literalmente con la sangre de su madre. Ricky Tokars, de 6 años, le cuenta a la policía la horrenda historia de la noche en la que su vida cambió para siempre. Acaba de llegar a casa con su madre después de pasar el Día de Acción de Gracias en Florida. ¡Vuelvan al auto! Por favor, no las... Sarah y Ricky fueron recibidos, según el testimonio de Ricky, por un hombre negro con un gorro de esquí, ropa oscura y, según él, una pistola de pirata. Su versión le da a la policía la primera pista. Cuando Ricky nos dijo que un hombre salió de adentro, la investigación se centró en la casa. ¿Se trataba de una invasión a la propiedad? ¿De un robo? Pero la alarma estaba desactivada y la puerta trasera no estaba cerrada con llave. Los intrusos entraron sin dificultades. Cuando los detectives revisaron la casa en detalle, no notaron que faltara algo. La muerte de Sarah Tokars ya no parece un robo que terminó mal.
sino una ejecución planeada. Alguien quería que Sarah Tokars muriera. La gran pregunta era, ¿quién querría que una simple ama de casa con 2 niños muriera? Mientras Sarah Tokars agoniza, su esposo Fred se encuentra en un viaje de negocios en Alabama. ¿Era él el verdadero blanco del asesinato? Como colaborador de la Fiscalía del Distrito, contribuyó a poner en prisión a varios criminales peligrosos. Los detectives querían una lista de los clientes o personas que, en su opinión, podían tener algo contra él. ¡Vuelvan al auto! ¿Acaso alguien trata de vengarse de la familia del fiscal? El pequeño Ricky Tokars podría tener las respuestas al revelar con valentía más detalles del asesinato de su madre. Hicieron 2 o 3 kilómetros por la carretera, mientras Sarah le rogaba al hombre de la pistola de pirata que no les hiciera daño ni a ella ni a los niños. Le decía que lo llevaría a donde quisiera, pero que por favor los dejara en paz. El hombre le pide a Sarah que gire a la derecha. ¡Solo gira! ¡Gira! Sarah se negó, según Ricky, y el arma se disparó. Su cuerpo cayó sobre el volante e hizo que el vehículo girara a la izquierda hacia un campo abierto. A Ricky le enseñaron que nunca se debe dejar el auto encendido. Y su madre no se mueve. Sabe que necesitan pedir ayuda. Se bajó del auto, le quitó el cinturón a su hermano, lo despertó y corrieron tomados de la mano por el campo. Pero ya es imposible ayudar a Sarah Tokars. Un acto de violencia al azar o un asesinato planeado. La policía solo cuenta con un niño de 6 años como testigo y ningún sospechoso en la mira. No teníamos a nadie por quien comenzar a investigar, ni alguien a quien interrogar. Hasta que aparece un hombre dispuesto a ayudar a los niños, a hacer justicia por su madre. Y me dijo, si alguna vez me pasa algo a mí, solo prométame. Prométame que irá a la policía y le dirá todo lo que sabe. Fue uno de los asesinatos más horribles por lo que pasó y por las circunstancias en las que pasó. Una madre cariñosa recibió un disparo frente a sus 2 hijos. ¡Muevan al auto ahora! Lo único que la policía sabe es lo que los niños contaron. Fue un hombre negro con un arma de pirata. Haz lo que te digo. Tanto su bolso como sus otras pertenencias estaban en el auto. Sabíamos que no se trataba de un secuestro o un robo. Si bien están presentes todos los signos de una ejecución planeada, la policía está desconcertada. ¿Por qué Sarah? Pero parece que a ella no la tomó por sorpresa. Sabía que podía llegar ese día. Sarah Tokars me rogó que si alguna vez le pasaba algo, fuera a la policía y les dijera todo lo que sabía. El detective privado Ralph Perdomo fue contratado por Sarah poco antes de su muerte. Sarah llegó, se sentó y nos contó que intuía que su esposo la estaba engañando y que participaba en otro tipo de actividades. Aceptamos el caso y empezamos a trabajar. ¿Qué crees que pasaría si un argentino... Cuando Sarah se enamoró de Fred, era un joven fiscal con ideales. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Tenemos que hablar. Fred tiene una nueva pasión y para él es más importante que la justicia. No puedo decírtelo ahora. Fred necesitaba dinero, le gustaba llevar una buena vida, le gustaba gastar. Uno de sus socios me dijo que Fred adoraba el dinero. Lo único que le interesaba era el dinero. Solo eso. Nada más. ¿Entonces tendré ganancias en la mitad de tiempo? Le parecía que ya no ganaba suficiente dinero como fiscal. Sí, tendrás un poco ahora. Fred cambia de bando y comienza a trabajar como abogado, defendiendo a clientes de las zonas más turbias de la ciudad. Empezó a ejercer de forma privada. Representaba a narcotraficantes y a gente de mucho dinero, como dueños de clubes nocturnos, por ejemplo.
Fred se convierte en el protector de los barrios bajos. Es el hombre al que acuden los criminales que necesitan un abogado creativo para salvarse. Y ahora Fred recibe un nuevo apodo, el hombre, y le encanta. Estoy seguro de que el club será un éxito. Bueno, gracias a ti lo será. Viajaba en limusinas y gastaba grandes sumas de dinero, mucho dinero. Tenía cuentas en el Caribe y frecuentaba muchos de esos clubes nocturnos donde se lavaba dinero. Era un cliente habitual de los clubs de strippers y de los espectáculos para adultos. Familia, cambio de planes. Debo ir a una reunión. Que tengan un buen día. Ese no es el tipo de matrimonio al que Sara aspiraba. Tenemos que hablar. Luego del nacimiento de su segundo hijo, Fred comenzó a distanciarse aún más de la familia. Me preocupo. Se suponía que hoy pasarías tiempo con los niños. A la noche, nunca volvía a su casa para cenar. Y en los fines de semana siempre parecía tener otros negocios. Hoy no puedo. Era evidente que a Fred no le interesaba seguir casado con Sara ni vivir con sus dos hijos. Sara sospecha de que su esposo le es infiel. Y el detective privado lo confirma. Él se relacionaba con gente con la que no le convenía. Y ella descubrió que Fred la engañaba. Se lo confirmó el investigador privado que contrató. Prostitutas y limusinas. Strippers. La peor pesadilla de cualquier esposa. Esto hizo que Sara pensara en pedirle el divorcio a Fred. Pero Sara está paralizada por el miedo. En verdad, ella creía que Fred tenía contactos suficientes para quitarle a los niños y dejarla sin un centavo. Es por eso que no hizo nada al respecto. Sara necesita mucho apoyo para desafiar a un hombre en la posición de Fred. Fred tiene muchos secretos. Muchos de ellos están ocultos en su caja fuerte. Pero Sara conoce la combinación. Ella encontró distintos documentos que sugerían que él tenía cuentas fuera del país, en el Caribe y en las Islas Caicos. Una prueba directa del lavado de grandes sumas de dinero. Le dije que hiciera 2 copias, que le diera una a su abogado y otra a un buen amigo y que guardara todo antes de que Fred volviera. Ahora, Sara tiene información suficiente para desafiar a Fred y convencerlo de que le dé el divorcio y la custodia de los niños. Estaba reunido con clientes. Sara enfrenta a su esposo. Quiero el divorcio. En esa situación estaba en noviembre de 1992, cuando fue asesinada. Le había dicho a Fred que quería divorciarse y que tenía información contra él. Ten mucho cuidado con lo que haces, Sara. Las revelaciones del detective privado convierten a Fred en el sospechoso principal del caso. Pero Fred se hallaba en otro estado la noche del asesinato. La policía necesita encontrar quién hizo el disparo. Y una mujer de Atlanta tiene la respuesta. ¿Cuál es su emergencia? Quiero denunciar un crimen. Tuesday Rower contó que lo ayudó a quitar la sangre de su calzado. En un suburbio al norte de Atlanta, Georgia, los ricos están consternados por un asesinato. El de una atractiva madre de 2 niños, Sarah Tokars. Había cámaras fuera del departamento de policía y todos los días se daban conferencias de prensa. Ofrecen una recompensa de $25,000 a cambio de información sobre el asesino. Y en la zona más pobre de la ciudad, Tuesday Rower sabe quién es el asesino. Quiero denunciar un crimen. Se trataba de su hermano Curtis, adicto al crack. Descubrimos dónde vivía gracias a la ayuda del Departamento de Policía de Atlanta. Fuimos hasta esa zona y lo arrestamos. He estado en muchos lugares. Descubren que Curtis ha estado alardeando por el vecindario sobre el diabólico trabajo que ha ejecutado. Cuando la policía golpea a su puerta, se esconde debajo de su cama, desesperado por salvarse. Él sabe por qué están allí y está aterrorizado. Cualquier hombre negro que asesina a una mujer blanca adinerada en Georgia está en graves
problemas. Curtis Rower, el hombre que disparó, confesó enseguida que había sido él el que la había secuestrado y el que sostenía el arma que la mató. Son solo unos niños. Pero dice que el arma se disparó por accidente debido a los saltos del auto. Bien, la siguiente pregunta que le hicimos fue por qué había ido allí si no quería matar a nadie. Y fue entonces que nos dio la información de que había sido contratado para dispararle a la mujer y que por hacer eso iba a recibir $5,000. ¡Cállate! ¡Eso no me interesa! Pensar que por $5,000 alguien pueda aceptar asesinar a una mujer delante de sus hijos es atroz. Pero la verdad es que lo habría hecho por $500 para comprarse droga. Curtis no es un asesino a sueldo, sino un adicto que haría lo que fuera por dinero. Y ahora lo espera la pena de muerte. Curtis no tarda en confesar quién le pagó por el trabajo. Un hombre llamado Eddie Lawrence. Tenía unos 26 o 27 años entonces y era un muchacho elegante. Sí, ese es. Hablaba muy bien. Es el doble de rápido. Tenía una firma inmobiliaria de reparaciones y reformas. Eddie Lawrence es un joven empresario muy ambicioso. Todos creen que llegará muy lejos. Muy poco tiempo después, la policía arrestó a Eddie Lawrence. Bueno, gracias a ti lo será. Eddie tiene importantes conexiones en la ciudad. Su socio en la empresa constructora es Fred Tokars. La hermana de Curtis Rower, Tuesday, es la secretaria de Eddie. Ahora los investigadores tienen un vínculo directo entre Fred y el hombre que asesinó a su esposa. Fred está de visita en la casa de Sarah cuando recibe una llamada. Fred atendió el teléfono. El capitán le dijo a Fred que tenía buenas noticias. Una de ellas es su socio, Eddie Lawrence. Hubo un silencio en la línea hasta que Fred dijo... Al día siguiente, la familia de Sarah no logra ubicar a Fred y corren a buscarlo a su habitación de hotel. Hicieron que el gerente del hotel abriera la puerta y encontraron a Fred inconsciente en la cama. Junto a él había una nota de suicidio que básicamente decía que la prensa lo había atormentado, que nadie le creía y que por eso se quitaba la vida. Fred tomó muchas pastillas, pero no está muerto. El padre de Sarah, que es médico, le salva la vida. Cuando me dijeron por teléfono que Fred Tokars estaba en el hospital porque había intentado suicidarse luego de que Eddie Lawrence y Curtis Rower fueran arrestados, supe que era a quien buscábamos. Pero Fred Tokars no dice lo mismo. I emphatically deny any involvement in my wife's murder. Ofrece una conferencia de prensa después de su sobredosis para llorar por su esposa. The murder of my wife Sarah was the most tragic event that has ever occurred to me in my entire life. I emphatically... Y llorar por sí mismo. I became very depressed and started to think of the lifestyle that I was losing. Not only my wife, but my whole lifestyle. 8 meses después, Eddie Lawrence decide hablar. Cuando supo que teníamos un caso en su contra y que pediríamos la pena de muerte, decidió cooperar y nos contó toda la verdad. Eddie le debía a Fred Tokars $70,000. Y si encontraba a alguien que matara a su esposa, Fred le perdonaría la deuda. Tenemos que hablar. Eddie también sabía todo sobre Fred y el lavado del dinero de las drogas. Eso hecho. Muy bien. En 1993, Tokars es declarado culpable de chantaje y condenado a cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Pero el estado de Georgia quiere que pague por el asesinato de su esposa y lo lleva a juicio en 1997.
Si hay algún caso que merecía la pena de muerte, este es uno de ellos. Era un caso difícil desde el punto de vista de la fiscalía. Teníamos que lograr que confiaran en mentirosos y criminales. Pero un personaje de los barrios bajos de Atlanta ofrece un testimonio revelador. Una prostituta declaró en el juicio que una noche Fred la pasó a buscar en limusina. ¿Conoces a alguien que pueda deshacerse de ella? Durante el paseo que hicieron en la limusina, ella sabe demasiado. Le contó que ya no amaba a su esposa y que de hecho necesitaba deshacerse de ella. ¿Puedo averiguarlo? En marzo de 1997, más de 4 años después del crimen de Sarah, el jurado declara culpable a Fred Tokars. Evita la pena de muerte, pero le dan cadena perpetua. La familia de Sarah quedó destrozada porque no le dieron la pena de muerte. Querían que le impusieran la pena máxima posible. Una vez en prisión, Fred Tokars se convierte en informante y ahora se encuentra en el Programa Federal de Protección de Testigos. Su paradero exacto es un secreto de máxima seguridad. No existe nadie más bajo en el mundo. En realidad, es completamente inhumano. Era un tipo extremadamente egoísta. Lo que Sarah creyó que era una ambición saludable era en realidad codicia, afán de poder y riqueza. Desearía haber hecho más por ella. Yo, honestamente, desearía haber hecho más por ella.